¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Gracias por estar ahí. A ver, como hemos hecho en otras oportunidades, por otra parte, porque de alguna manera nos gusta la mecánica, no es un programa que tenga un eje, un camino central que usted adivine de un primer momento, sino que vamos a transitar por diferentes caminos en esta hora hasta las 10 de la noche. Está aquí con nosotros la licenciada María Carolina Donato. Vamos a hablar del autismo, lo que significa eso, incluso en el marco de esta campaña publicitaria, promocional, de concientización, mejor dicho, que de hace algún tiempo ha establecido en los medios de Bahía Blanca, entre otros el Consorcio de Gestión. Vamos a estar hablando hoy, 20 de junio, Belgrano, con todo lo que significa, con un profesor de historia, a quien conocemos de hace rato, que explica y nos resulta muy lindo conversar con él sobre todos estos temas para aprender, el profesor Mariano Santos La Rosa, y vamos a hablar de un poco de pelota, vamos a hablar un poco de fútbol. Uno de alguna manera es futbolero y le gusta el deporte y le gusta el fútbol, y vamos a estar hablando con Ricardo Caruso Lombardi en la noche de hoy. ¿Qué quiero decir? Quiero decir lo siguiente, no es nada nuevo porque lo hemos mencionado en otras oportunidades aquí en el programa y en nuestro programa de radio. Justamente hoy, esta mañana, en nuestro programa de radio hablábamos con la mamá de Ángel Almada. Ese chico, ¿se acuerdan todos ustedes? Que allá por marzo de 2016 encontró la muerte. En un primer momento la policía, los investigadores dijeron, caso poco menos que cerrado, se suicidó. Pasaron 6 años y 3 meses después, la cosa ya no está tan clara. Y no es tan clara desde hace rato, cuando se conoció el informe de Gendarmería, que decía claramente que por la forma en que se estudió el cuerpo una vez que estuvo tirado sobre el suelo, de ninguna manera pudo haberse tirado a propósito, sino que alguien lo empujó. Y a partir de allí se inició todo un proceso que incluso fue, en cierta manera, promovido, mejor dicho, por los familiares más cercanos, su tía, su mamá, que de ninguna manera creyeron en la posibilidad del suicidio. ¿Y qué es lo que quiero decir? Lo que hemos dicho tantísimas veces. ¿Cómo se investiga en la Argentina? ¿Cómo se investiga en Bahía Blanca? Y también, claramente, ¿cómo se investiga en la Argentina? ¿Cómo es posible? Dentro de 3 meses, poquito más, allá por el mes de noviembre, se decidió la semana pasada, se va a llevar adelante el juicio oral y público, que es una medida paralela a la investigación del crimen, porque ya para todo el mundo ha quedado claro, más para el fiscal que actúa desde hace algún tiempo, que es Romero Jardín, a partir justamente de ese informe de Gendarmería, que se trató de un asesinato, se trató de un crimen. Hay una causa paralela, que es la que se va a ventilar en juicio allá por el mes de noviembre, 3 días seguidos, mitad de noviembre, si la memoria no me falla, contra 5 policías y un vecino de Ingeniero Guay. ¿Por qué? Por el delito de encubrimiento y, entre otras cosas, falso testimonio. No es cualquier cosa el delito de encubrimiento y el delito de falso testimonio. Ahora, la pregunta es, ¿por qué la policía, desde un primer momento, con sus máximas autoridades, no solamente la policía de Guay, tiró, avaló, fundamentó y mencionó en reiteradas oportunidades la teoría del suicidio? ¿Por qué la idea del crimen no fue tomada, como ahora parece que debió haber sido tomada en su primer momento, desde un primer momento, por los 2 fiscales que actuaron inicialmente, el doctor Del Cero por un lado y el doctor Viego por el otro? Ahora lo toma el doctor Romero Jardín, hace tiempo que la toma, y entonces anda por el andarivel del crimen, del asesinato. La pregunta es, si no hubiera sido por la fortaleza de la familia en el medio del dolor, como se lo preguntábamos hoy a la mamá, si no hubiera sido en el medio del dolor por la pérdida de un hijo, la fortaleza justamente de la mamá, que incluso, como nos dijo esta mañana en la radio, por eso me atrevo a hacer este comentario breve, sirvió como de investigadora privada para poder arrimar datos. ¿Qué hubiera pasado con esa causa? Como tantas otras, nos hubiéramos quedado con la duda o hubiéramos todos, definitivamente todos, a partir de la versión oficial, creído en que en este caso el chico,
¿Habrá pasado en otras oportunidades? Es muy probable. Efectivamente, como decía la versión oficial, se tiró. La verdad que es altamente preocupante. Y entonces uno vuelve de su ignorancia a preguntarse, ¿cómo se investiga en Bahía Blanca? Si usted quiere, lo hago más abarcativo. ¿Cómo se investiga en la Argentina? ¿Cuál es el proceso de compromiso de quien asume una función como policía, como fiscal, como administrador de la justicia, para a la familia, en este caso de este chico, llevarle justamente un momento de paz? Se hace difícil, porque uno está preparado, ¿cómo le diría?, para saber que uno se puede morir. Es una especie de ley natural de la vida, después o antes que los hijos. La pregunta es, ¿alguien está preparado para sobrevivir a los hijos, mucho más cuando se los mata? Ya volvemos. En Profértil, amamos ser de la tierra del alimento. Es que, en definitiva, nuestra urea llega a tu mesa transformada en pan, ensalada, milanesas y miles de productos más. Porque somos de la tierra del alimento. Y en ese origen está todo. Profértil. Vida para nuestra tierra. ¿Sabías que existe un listado de especies arbóreas por calle para que sepamos qué árbol plantar? Consulta el mapa en www.bahia.gov.ar/mapa-de-arbolado. Preservemos el medio ambiente. Construyamos futuro. Ordenanza 16.859. Honorable Consejo Deliberante de Bahía Blanca. El monóxido de carbono no se escucha, pero mata. Ventila los ambientes, controla los artefactos con gasistas matriculados y verifica que la llama sea azul. Municipio de Bahía Blanca. Te despertás, desayunas algo rico, agarras la bici o el micro y a trabajar o estudiar. El mundo está acelerado y ahora la forma de jugar también. Vas a tu agencia de lotería amiga, jugás a la instantánea y podés ganar al instante. La instantánea, rápido, fácil y sin esperar el sorteo. Lotería de la provincia, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Papá, mamá, si tu hijo no mira a los ojos. Si te cuesta jugar o interactuar con él o con ella. Si prefiere estar solo o no juega con otros niños. Si se entretiene con juegos repetitivos como alinear o verlos girar. Si le molestan los ruidos o que lo toquen. Si tiene berrinches prolongados o difíciles de controlar. Tu hijo puede tener autismo. La detección e intervención temprana mejoran el desarrollo del niño y le dan mayor calidad de vida a las familias. Consulta con tu pediatra, no te quedes con la duda. Bueno, 20 de junio, Día de la Bandera, uno recuerda a Belgrano y nada mejor que traer a un profesor de historia a quien conozco de hace rato. Cada vez que tenemos una, lo llamamos. Ya sabe que para esta fecha lo estamos llamando. No, yo encantado. ¿Cómo estás? Muy, muy bien. Bueno, vamos a presentarte. Naciste en Bahía, bien bahiense. El 4 de noviembre de 1978. Primaria en la 19, en la escuela 7, 19 de mayo, y secundaria ahí a la vuelta. Todo te quedaba ahí nomás. Todo. Llegabas sobre el filo del comienzo de la hora. Ciclo básico y comercio. Profesor y licenciado en Historia de la UNS, magíster en Ciencias Sociales, ahí hiciste Flaxo, ¿no? En Flaxo. Profesor adjunto de Historia de la Educación Argentina en la Universidad Nacional del Sur y es el director del profesorado en Historia del Instituto Avanza. Si tuvieras que definir en poquitas palabras a Belgrano, ¿qué dirías? ¿Cómo lo definirías? Un producto de su tiempo. Fue una figura muy influenciada
por la Ilustración, por el movimiento ilustrado. Y por el movimiento francés. Correcto. Por la Revolución Francesa. Exactamente. Él estudia en la Universidad de Salamanca, Derecho, forma parte de las familias más adineradas de Buenos Aires y es uno de los pocos de las figuras políticas que actúan en 1810, que había tenido la posibilidad de estudiar en el exterior, o sea, en el exterior, fuera del territorio del virreinato. Él se forma en España, sí, en Salamanca, y ahí es cuando toma contacto con las ideas de la Ilustración y con muchos autores que estaban prohibidos por la Iglesia. Él tenía dispensa papal. Por ejemplo. Por ejemplo, Rousseau. Rousseau. Para poder leer a Rousseau tenía dispensa papal, por ejemplo, siendo estudiante. ¿Sí? Sí. Rousseau, el que hablaba de... ¿cómo es? El contrato social. El contrato social y la voluntad popular, ¿no? Tal cual. O Montesquieu también, y su planteo de la división de poderes. Es decir, de alguna manera que yo como sociedad ponía mi voluntad en ejercicio de quienes podían ser elegidos democráticamente, por decirlo de alguna manera, aunque todo era muy incipiente. Más o menos es así. Sí, no imaginemos. Por eso hablaba del contrato social. Claro, no imaginemos igual a Belgrano como un demócrata, esta democracia más moderna, sino, de hecho lo va a demostrar luego cuando, intentando salvar la revolución, y siendo embajador de ese gobierno en Europa en 1814, busque una salida monárquica para que sea aceptado. ¿Con el carlotismo? Eso es anterior. A partir de 1814, con la vuelta al poder de Fernando VII en España, tanto Belgrano como Rivadavia son enviados como especie de embajadores para intentar negociar algún tipo de acuerdo con el rey o buscar una monarca dentro de las casas reinantes europeas que estuviera dispuesto a asumir el reinado en el virreinato Río de la Plata. Es una misión que fracasa en cierto sentido, pero que a él le permite entender que el tiempo de la República, por lo menos momentáneamente, está perdido. Es decir, por eso cuando se produzca la convocatoria del Congreso Constituyente en Tucumán, él va a ser un fuerte impulsor de la monarquía constitucional, pero en este caso... Con un representante incaico, ¿no? Exactamente. Pero la figura de un monarca. Para que sea un gobierno aceptado por las monarquías reinantes en Europa, que habían terminado venciendo a esa revolución francesa. ¿Sí? Por lo tanto, el fenómeno de la República solo va a sobrevivir en América, tanto en Norteamérica como en Hispanoamérica, luego de la derrota de Napoleón en 1815. Por eso es interesante ver cómo, luego de todo ese primer ciclo de revoluciones burguesas en Europa, la República como figura política institucional no cuaja, no funciona, por lo menos en una primera instancia, y solo logra de alguna manera sobrevivir como fenómeno en América. Obviamente, si uno no toma en cuenta este contexto, por decirlo de alguna manera, nacional, aunque lo nacional no era tal como lo entendemos ahora, sino que era un territorio mucho más extenso. Y no había una identidad argentina. Y difuso, no había identidad. Una cosa era Buenos Aires, otra Córdoba, otra era Artigas en Montevideo, otra cosa era Santa Fe, otra cosa era Salta, ¿no? Una cosa así. Exacto. Bien. Había una identidad, primero como español, que es la que se va diluyendo y entra en crisis en el contexto de las guerras, que se inicia a partir de 1810, y la otra identidad fuerte era la identidad continental, el ser criollo o español americano, inicialmente criollo, y después la identidad local, cordobés, salteño, santiagueño. No existían esas identidades que hoy llamaríamos nacionales. Te entiendo. ¿Sí? Bueno, pero si uno no entiende eso, y si uno no entiende el contexto internacional, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, digamos, tampoco entiende a las figuras de aquel momento. Una cosa es el cuentito de la escuela, el cuentito, y otra cosa es desde el punto de vista político, institucional, geográfico, económico, lo que sucedía en aquel momento. No puede traspolar esas figuras a hoy y hacer un análisis sin darse cuenta de lo que pasaba, ¿no? Porque eso es lo más difícil que tiene que lograr la historia escolar, que es
contribuir a construir desarrollo de pensamiento histórico que implica desnaturalizar fenómenos. Esto de desnaturalizar las naciones y las nacionalidades como un fenómeno histórico que se va construyendo justamente a partir del siglo XIX, pero que en ese contexto de esa primera mitad todavía no existen tal como las reconocemos hoy en día. Desnaturalizar también determinado tipo de forma de gobierno, esta idea de la república como una forma razonable, donde haya división de poderes, o una monarquía constitucional, la misma figura de la idea del ciudadano, portador de derechos, son todas construcciones históricas que no existían y que las tenemos naturalizadas como tal, y que es lógico que a veces un estudiante de la escuela secundaria cueste que logre poder desnaturalizar y un poco apartarse de esas miradas. De cualquier manera, en el caso de Belgrano hay algo claro, ¿no? Me lo decías hoy también. Hay algo claro, San Martín y tantos otros. El concepto de independencia, el concepto de ser libres en tal sentido institucionalmente, para darnos nuestros propios mandatos de alguna manera. Ahí vemos un tránsito sí muy importante de la idea de la soberanía. Antes la soberanía, en la concepción tradicional, residía en el monarca es el soberano. Las revoluciones burguesas inspiradas en las ideas ilustradas establecen con fuerza la idea de que el soberano es el pueblo o el conjunto de ciudadanos. Eso sí es un cambio notable y que ya está presente en el discurso revolucionario en toda esa primera década. Lo cual no quiere decir que existe la idea de argentino todavía. Es decir, sí es interesante el pasaje del vecino al ciudadano, ¿sí? Del ciudadano con derechos. Del ciudadano con derechos que se representa individualmente y no la concepción del vecino que representaba un grupo familiar, que eran los que estaban, esas familias principales que estaban representadas en el cabildo como la expresión de esa comunidad de pequeña escala, de la patria o pueblo, ¿sí? Que estaba representando el vecino a su grupo familiar. Y esos eran los que participaban de acciones como los cabildos abiertos. Sí, claro. Los vecinos, lo que se denomina en la época la parte más sana y principal del vecindario, o sea, los vecinos de las familias más importantes eran los que debaten, por ejemplo, la suerte del virrey. En el cabildo del 22 de mayo lo resolvieron 250 personas, representando a 250 grupos familiares. De cualquier manera está claro, vuelvo a decir, que Belgrano era uno de los que tenía claro ese concepto de la independencia. Sí. O más o menos, ¿no? No. Esta idea de que debían cambiarse ese orden de cosas. El problema es que a medida que el proceso revolucionario va perdiendo fuerza, como consecuencia también de lo que estaba sucediendo en Europa, la derrota de Napoleón, también busca caminos alternativos para que salvar algo del proceso revolucionario, aunque sea un sistema donde haya una monarquía que permita cierto grado de autonomía, una confederación de monarquías, ¿sí? Algún sistema que permita sostener algo de ese proceso revolucionario. Bueno, finalmente es uno de los que presiona fuertemente al Congreso en Tucumán, igual que San Martín, para la declaración de independencia. Pero bueno, como charlábamos hoy a la mañana, lo que se independiza no es la Argentina, ¿sí? Bueno, esta es la última. Mucha gente, espero, uno siempre cree que lo escucha mucho en radio y lo mira mucho en tele. Imagínate que somos un montonazo. Digamos, desde el punto de vista geográfico, este es el otro punto que a veces no se entiende. Desde el punto de vista geográfico, cuando estos hombres de aquella época hablaban del territorio, no hablaban del territorio como el que conocemos ahora, sino que era un territorio muy extenso. E indefinido también. indefinido. ¿Por qué? Vos lo que tenés es representación de un conjunto de pueblos o patrias en el Congreso. Es más, Belgrano quería poner la capital en Cusco. Claro, y de hecho vos fijate que la propia bandera de Belgrano, el propio Congreso de Tucumán, ya instalado en Buenos Aires, en 1818 modifica la bandera y pone el sol en la bandera celeste y blanca. El sol no es cualquier sol, es Inti, el dios sol inca, o sea, la principal deidad incaica, cosa que también a veces en la escuela no resaltamos, ¿eh? Es decir, pareciera ser que lo incaico está asociado con otro tipo de identidades, Perú, Bolivia, no con lo argentino. ¿Por eso el concepto de patria grande? El concepto de patria grande implica esta idea de identidad continental, ¿sí? Ese era el proyecto más ambicioso que estaba en mente de figuras como Bolívar, San Martín. El que inicia esta idea es Miranda, que es un poco el patriarca de todos los revolucionarios. Venezolano también. Pero bueno,
es un proyecto que obviamente no cuajó, pero que siempre se ha reactualizado en distintos momentos de la historia latinoamericana, ¿sí? Esta idea de que haya algún tipo de vínculo fuerte entre los países que son, en definitiva, tienen muchos elementos en común. Lo que pasa es que la historia del siglo XIX y gran parte del siglo XX está marcada por esas fuertes diferencias en torno a intereses regionales que ha permitido entender la lógica en torno a las cuales se configuraron esos estados. Profe, como siempre, un gustazo. Gracias. Con nosotros el profesor Mariano Santos Larosa. Hacemos la pausa y el Zoom prometido, ¿cómo manejamos la tecnología? El Zoom prometido para hablar un poco de la pelota con Ricardo Caruso Lombardi. En Profértil, amamos ser de la tierra del alimento. Es que, en definitiva, nuestra urea llega a tu mesa transformada en pan, ensalada, milanesas y miles de productos más. Porque somos de la tierra del alimento. Y en ese origen está todo. Profértil. Vida. Para nuestra tierra. El monóxido de carbono no se escucha, pero mata. Ventila los ambientes, controla los artefactos con gasistas matriculados y verifica que la llama sea azul. Municipio de Bahía Blanca. Te despertás, desayunas algo rico, agarras la bici o el micro y a trabajar o estudiar. El mundo está acelerado y ahora la forma de jugar también. Vas a tu agencia de Lotería Amiga, jugás a la instantánea y podés ganar al instante. La instantánea, rápido, fácil y sin esperar el sorteo. Lotería de la Provincia, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Nuggets, tecnología en comunicación visual, carteles luminosos, gigantografías, todo en LEDs y letras corpóreas, señalización e imagen corporativa, cartelería de seguridad y vial, gráfica vehicular, Patricios 639, Bahía Blanca. Gracias por atendernos y la primera pregunta muy general, pero también muy básica para un futbolero. ¿Cómo estamos en el fútbol argentino? Solés en tus presentaciones periodísticas ser muy crítico respecto de la organización y me gustaría profundizar un poquito ese punto. Mira, yo soy crítico de las cosas que veo mal. Lo que pasa es que una cosa que la diga yo, otra cosa que la diga otro. Parece como cuando yo hablo, o sea, es como que siempre le buscan el pelo al huevo. O sea, cuando uno dice algo, te cortan las frases. Eso lo veo en muchos lugares. ¿Entendés? Yo digo, vos no podés ser periodista porque tal cosa. El por qué no te lo ponen. Te ponen que vos no podés ser periodista. ¿Entendés? Entonces, bueno, siempre están buscando eso para que la gente pueda tomar algo en contra tuyo. ¿Entendés? Y como yo tengo una disputa interna muy grande en el fútbol argentino, entonces, bueno, lamentablemente me hacen todas estas cosas y siempre proviene de los mismos lugares, ¿no? Entonces, yo creo que el fútbol, si vos me preguntás, ya de momento que hay 28 equipos en primera, que hay 37 equipos en Nacional B, hay un montón de equipos en la B y en la C, y en la D terminan subiendo un equipo ahora para ser 11. O sea, no tienen la facilidad de decir, bueno, ya que subo 2. Ya que quedó bien con el Club Mercedes, porque hay intereses políticos, bueno, trae a 2. Entonces, por lo menos deja 12 equipos, porque la D, como fueron haciendo todos ascensos, dejaron sin equipos en la primera D y llenaron de equipos mucho más arriba. Solamente por el hecho de que cada club que sube a Nacional B ya tiene poder de voto. Entonces, si vos tenés que votar, ya entrás en los 78 o 75 que tienen que votar, ¿entendés? Y como son todos amigos, entonces, bueno, por eso se hizo el tema de tantos ascensos y el no descenso, como se hizo poniendo de excusa la pandemia, ¿no?
Siempre el deporte, no de ahora, desde siempre, el fútbol mucho más digamos, los poderes económicos que están alrededor justamente de la pelota, ha tenido estrecha vinculación con la política. Mi pregunta es, hoy esa vinculación es mucho más estrecha todavía, hablo del fútbol argentino, ¿eh? Y la política siempre estuvo dentro del fútbol. Pues si vos te pones a analizar todos los años, siempre tenés equipos de políticos. Muchas veces lo has visto. O sea que no exceptúa la regla. Yo creo que el político de por sí le gusta estar metido en el fútbol porque el fútbol te da prestigio, te da televisión, te da adeptos, que cuando las cosas te salen bien, a veces vos llegás a ganar, no sé si elecciones, pero sí mucha gente que te empieza a seguir porque estás en tal o cual club y ese club anda bien. Cuando ese club anda bien, a vos te beneficia el tema de los votos, ¿entendés? Entonces, bueno, y después, bueno, vas a ver todas las cosas. El político de por sí siempre quiere tener algún club de la mano para hacerse ver también. Hay muchos que lo hacen para hacerse ver. Y otros seguramente lo harán porque es todo por conveniencia siempre, no es pues nada más porque quieran a su equipo. Es la conveniencia de tener a cierta gente en el club X donde vos le transmitís miedo a la gente que tiene que impartir, por ejemplo, en este caso, cuando vos dirigís un partido, vos es como que tenés una extra siendo político y el temor avanza hacia las personas que tienen que impartir justicia, ¿no? ¿Qué opinas del VAR en el fútbol argentino? Porque ahí también he leído, he escuchado algunas críticas tuyas, digamos. Me gustaría profundizar un poquito ese tema. Yo como simple observador, futbolero, qué sé yo, a veces me da la sensación que el VAR complica más el desarrollo de un partido, por lo menos como se está instrumentando en estas últimas fechas. ¿Qué opinás? El VAR no es conveniente si no lo manejaran humanos. Ese es el problema. Porque el VAR es excelente. A vos te impide cometer errores. Lo que pasa es que si vos no estás preparado o pongamos entre paréntesis, por ahí no te dejan trabajar en el VAR como tendría que ser, seguramente vas a tener complicaciones. Porque yo no puedo creer que se equivoquen mirando una jugada y a veces la miran hasta 15 veces antes de decir, bueno, FAU, es penal, es expulsión, es gol. Yo te digo la verdad, yo tengo 30 años de técnico, tengo muchos años de jugador también, y yo me siento a ver un partido con vos sin haber estudiado el VAR, como dicen que tenés que estudiar tanto, y yo apenas veo la jugada, ya te digo, FAU, es penal, es córner. Ojalá un día podrías ver un partido al lado mío, y quédate tranquilo que no le erro, le puedo errar a una de 1000. ¿Por qué? Porque, bueno, me dedico a esto. Ahora, si vos me decís, Ricardo, vení, me analizás el partido del rugby de los All Black contra los Pumas y quédate tranquilo que se agarran toda trompada, porque no tengo ni idea. Entonces, esto es como todo. Vos del palo que vos estás tenés que saber. Y si vos capacités 50 personas para hacer el VAR y de esas 50 vos usás 15, 35 las dejás de lado, te dicen no tienen condiciones. ¿Y para qué estuviste remarcándole cosas a esas 35 personas que según vos no sirven? Entonces, tengo 15, esos 15 el viernes dirigen un partido, el sábado van al VAR, el domingo van de cuarto árbitro. ¿Qué querés? Bueno, puede para todo. Misa y procesión todo junto no se puede. Entonces, yo creo que lo lógico es poner gente capaz. Vos no podés equivocarte en un penal que se ve clarito que no es penal. Vos no te puedes equivocar en una mano que se ve clarito cuando le pega una mano, cuando es penal, cuando no es penal, cuando es tarjeta roja. Me parece que se equivocan a veces porque quieren. Entonces, y muchas veces el juez no cobra. Y como vos me llamaste, para no yo dejarte a vos, vamos a suponer, el otro día me llamaste 2 veces para el penal de Boca. Y la segunda vez, si te digo que no, te dejo puesto a vos que sos amigo o compañero de trabajo. Entonces tengo que decir que sí, voy buscando para cobrarlo, para no dejar expuesto al que me llamó. Entonces, siempre estamos con lo mismo. Quiero creer que son fallas humanas, porque si después estamos pensando a beneficiar a uno a otro, ahí sí sería más difícil. Así que espero que no sea así, espero que sea con más normalidad y que el VAR sirve muchísimo si lo utilizan como corresponde. Hay un amigo en Bahía que charlamos permanentemente de fútbol en el café,
que sigue mucho el fútbol del ascenso, entre otras cosas porque es, aunque parezca mentira, de Bahía, es fanático de Quilmes, ¿no? Y te sigue mucho, y hoy cuando le dije que íbamos a hablar, me dice, preguntale porque Caruso el año pasado, de 4 ascensos que dijo antes de empezar el campeonato en el Nacional B y en el Federal A, de 4 ascensos pegó 3. Entonces preguntale quiénes son los que ascienden este año y por qué. No, yo pegué 4. No ¿4, pegué 4? Claro, yo cuando, si querés te muestro un Twitter que tengo yo hace 8 meses atrás, que los dos que eran de acá de Buenos Aires quieren ascender, y en el Federal lo dije clarito, que era Deportivo Madryn, y después estaba Según, pero para mí era Chaco Forever, porque también tenían una historieta con Gimnasia y Tiro, pero de última le soltaban la mano, como a Racing de Córdoba. ¿Por qué? Porque Deportivo Madryn y porque Chaco Forever tenían gente que manejaba el club, que era muy importante para el consejo, para cuando vayan a, ejemplo, cuando tienen que votar, ¿entendés? Entonces, eran votantes directos. Entonces fueron los dos que ascendieron. No es tan difícil. No es tan... Aparte vos ves cómo se daba cada partido y era una risa. Porque aparte después te llaman los técnicos, los jugadores, y te lo dicen. Ricardo, no se podía jugar, ¿sabes lo que nos hicieron? ¿Y por qué no habla tu presidente? Porque no le conviene, porque si no queda fuera del sistema. ¿Y por qué no habla el técnico? Porque se abre la boca, lo borran y no dirige más. Entonces, el miedo es una constante en el fútbol. Y vos no podés tener miedo de todo. Miedo a hablar, miedo a jugar el partido, miedo a agarrar a alguien en córner porque te cobran penal. Es todo trasladado en el miedo. Te voy a contar un caso. El fin de semana que pasó, un técnico que está en una división menor, en la D, habló mal de una cancha que no se podía jugar porque era muy chiquita, era para 9 contra 9. ¿Qué pasó? Esa cancha es de un dirigente, ese club lo maneja un dirigente que maneja todo ahí y que es, digamos, mano derecha del presidente de AFA, o llamémosle lustrabota del presidente de AFA. Bueno, por haber dicho eso, no solo que ayudó al gremio de los técnicos para las elecciones, para perjudicarnos, porque quieren perjudicar el Congreso, hicieron para ver si nos pueden ganar todo en forma errónea, todo trucho, todo nada transparente, sino que al otro día, el día martes, echaron del club a ese técnico por haber hablado de la cancha del supuestamente persona que maneja ese club. No es normal, viejo. O sea que uno habla, es la dictadura. ¿Cómo puede ser? Nadie tiene permiso de hablar, nadie habla. Vos fíjate, agarrar los canales. Bueno, yo estoy prohibido. Yo estoy prohibido en canales de televisión. Yo hoy hablé con un periodista y yo no voy a un programa de televisión porque me bajaron. ¿Por qué? Porque son los clubes, perdón, los canales donde le bajan la plata de la parte deportiva. Entonces, ¿qué pasa? Dirige quien quiere, es periodista quien quiere, y no dirige el que no quieren ellos, y no dirigen los periodistas que no quieren. Es así determinante. Entonces, es muy triste, solamente por el hecho de que yo peleo por los técnicos. La pobreza en los técnicos es total en todo el país. Hay una pobreza total en todo el país. Los técnicos no tienen aporte jubilatorio, no tienen farmacia, no tienen contratos, no tienen obra social, no tienen nada. Resulta que hace 5 meses sacan a luz porque le hacen la campaña a un apoderado de adentro. Hoy el señor Coco está vivo, nunca habla y está desaparecido. El señor Chiqui Úbeda, que es el segundo, que está en contra de esta gente, no lo dejan entrar al gremio. Entonces, ¿qué hace la gente de AFA? Lo pone de capo a un apoderado que es de ellos. Y hacen lo que quieren, ¿entendés? Entonces te ponen, no puede entrar a la cancha ningún técnico que esté recibido. A partir de ahora, mandaron, en todo lado mandaron a circular, al interior, acá. Esa circular tiene 10 años. Es el convenio de trabajo, el artículo que está el 5, el 6 y el 3, en el convenio de trabajo de los técnicos, que dice que ningún técnico que no esté recibido no puede entrar a la cancha. ¿Está bien? Sí. Y ahora están dándole permiso, en este caso, a Carlos, a Tevez, de la nada. Los mismos que hace 5 meses pusieron en todos lados
que no pueden entrar técnicos recibidos. Entonces, vamos a la lógica, no hagamos más chanchadas con el gremio. El gremio está totalmente acéfalo. Quieren hacer, fuimos al Ministerio de Trabajo, me reuní con ellos, me querían echar al Ministerio de Trabajo para que yo no hable, porque yo le dije la verdad a la directora, no puede ser que hace 8 años que no votamos, no puede ser que hace 38 años que estamos bajo la garra de esta gente. Vamos a meter, basta de impunidad, déjenos votar, los técnicos nunca pudimos votar. Queremos elecciones limpias, que todos los técnicos tengan su analítico y que puedan votar en todo el país. No, ellos quieren que los carnés truchos hacen pagar una cuota que no existe, que está mal cobrada, y entonces dejan a 500 carnés guardados para ganarte la elección 500-0. ¿Entendés? Por más que haya 10 listas. Y somos 25.000 técnicos que queremos votar, no 500 técnicos. Pero ¿qué pasa? Esto está avalado por el señor Tapia, porque el señor Tapia quiere tener el gremio de los técnicos también manejado. Por eso dirigen los técnicos que quieren ellos. ¿Entendés? Entonces yo, como soy contra de eso, me hicieron la cruz y me tienen volteado de todos lados. Ese es el problema que tienen conmigo. ¿Entendés? Pero bueno, yo peleo por lo justo. No hago nada raro. Gana vos, gano yo, gana cualquiera. Pero dejanos votar, que hace 38 años que nunca pudimos votar un voto. Yo tengo 30 años de técnico y nunca voté. En mi vida voté. ¿Por qué no voté? No puede ser tampoco. Que sea todo tan libre de todo y tanta impunidad. El Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo tiene que ya poner pauta. Así, miren, muchachos, se terminó. Entra un interventor. 6 meses maneja todo el país. Todos los técnicos con analítico son recibidos. Lo del año 2019 en adelante no pueden participar de la contienda. Lo del 19 para atrás pueden votar todos. Presenten el padrón a votar. Y el que más votos saca va a agarrar el gremio técnico. Por eso Tapia me tiene vedado. Porque yo quiero que los técnicos sean, por lo menos que nos traten como gente, como personas. No. Quiere agarrar todo. Toda la plata que entra de los clubes la agarra en AFA. Le da unas chirolas a esta pobre gente que necesita laburar, ¿entendés? Y el técnico está todo tomado. Bueno, ese es el problema grave que estamos teniendo en el fútbol argentino. Ricardo, te formulo la última pregunta en 40 segundos. Hoy en Bahía tenemos 4 equipos en la zona sur del Federal A y obviamente Olimpo, Villamitre, Sancinena, mejor dicho, en el orden que está en la zona, Olimpo, Sancinena, Villamitre y Liniers. ¿Alguno ascenderá? Olimpo tiene muchas chances porque Olimpo lo maneja, cuando lo manejó otra gente que no era arrimada a Tapia, lo tiraron 40 metros bajo tierra y ustedes lo comprobaron. Ahora que está Alfredo, cuando está Alfredo, a Olimpo no lo castigan más. Es así esto, no es tan difícil. Se da cuenta todo el mundo. Lo que le hicieron a Villamitre el año anterior, creo que fue con Güemes. Todo el mundo sabía lo que le iba a pasar, porque estaba jugando contra el caballo comisario, los santiagueños, el caballo comisario. ¿Quién palmó? Mitre. El penal que no le cobraron, acordate la expulsión vergonzosa. Mirá que yo me acuerdo todo, El árbitro que fue, después no lo dejaban salir de la casa el árbitro. Fue una vergüenza lo que hizo. Bueno, los árbitros lamentablemente tienen que adaptarse al juego este. Y si no se adaptan, seguirán su camino. Entonces, así estamos. Ese es el problema grave que tenemos. Acá caminar por la vereda que corresponde no sirve. Acá tenés que ir un paso para un lado y un paso para el otro. No es así tampoco. Tenemos que ser más justos y más limpios, como yo quiero para los técnicos. Por eso los técnicos en todo el país están arruinados. Un abrazo, Ricardo. Muchísimas gracias por estos minutos. Que lo pasen muy bien. Muchísimas gracias a vos. Nos estamos viendo en cualquier momento. Hasta siempre. Muy amable, gracias. Muy amable. Gracias, Ricardo. Un gustazo. Gracias, muy amable. Bien, ahí estaba entonces la nota prometida, Zoom mediante, con Ricardo Caruso Lombardi. Hacemos la última pausa y estamos hablando sobre autismo, ¿sí?, con la licenciada Donato. Ya volvemos.
¿Sabías que existe un listado de especies arbóreas por calle para que sepamos qué árbol plantar? Consulta el mapa en www.bahía.gov.ar/mapa-de-arbolado. Preservemos el medio ambiente. Construyamos futuro. Ordenanza 16.859. Honorable Consejo Deliberante de Bahía Blanca. El monóxido de carbono no se escucha, pero mata. Ventila los ambientes, controla los artefactos con gasistas matriculados y verifica que la llama sea azul. Municipio de Bahía Blanca. Papá, mamá, si tu hijo no mira a los ojos, Si te cuesta jugar o interactuar con él o con ella. Si prefiere estar solo o no juega con otros niños. Si se entretiene con juegos repetitivos como alinear o verlos girar. si le molestan los ruidos o que lo toquen, si tiene berrinches prolongados o difíciles de controlar. Tu hijo puede tener autismo. La detección e intervención temprana mejoran el desarrollo del niño y le dan mayor calidad de vida a las familias. Consulta con tu pediatra, no te quedes con la duda. Nuggets, tecnología en comunicación visual, carteles luminosos, gigantografías, todo en LEDs y letras corpóreas, señalización e imagen corporativa, cartelería de seguridad y vial, gráfica vehicular, Patricios 639, Bahía Blanca. Bien, recién la acabamos de ver en el spot y ahora la tenemos en vivo, en directo. Un gusto, ¿cómo te va? Un gusto, gracias por la invitación. Por favor, María Carolina Donato, bien bahiense, 1 de marzo del 83, casada, 3 hijos, Clara, Josefina, Manuel, estudios primarios y secundarios, terciarios aquí en Bahía Blanca, pero te recibiste de psicopedagoga en la Universidad del Salvador, posgrado en el FLENI, especializada en intervención temprana en niños, especialmente de autismo, fundadora y coordinadora de Fundación CIAN. Actualmente trabaja en la clínica, hace diagnóstico, tratamiento de niños con desafíos en su desarrollo. ¿Qué significa desafíos en su desarrollo? Bueno, en realidad venimos hace un tiempo tratando de ver esto de no llamar enfermedades o trastornos a cuando se presenta algún desafío en el desarrollo de los niños. Entonces intentamos, las palabras importan, lo que decimos importa, claro, y lo que creemos importa. Tiene su peso específico propio, cada palabra. Exactamente. Entonces, bueno, con las condiciones del espectro del autismo pasa un poco lo mismo. Antes se llamaba trastornos del espectro del autismo y se lo consideraba una enfermedad. Y hoy en día, bueno, se sabe que es una condición que nos acompaña desde que nacemos hasta el resto de nuestras vidas, pero no es una enfermedad, ¿sí? Por ahí sacar esta connotación negativa que tiene la palabra trastorno o la palabra enfermedad. Y a ver, una cosita muy sencilla, pero te la han preguntado 10 millones de veces. Lo único que sé, porque una vez lo escuché, que hay diferentes grados de autismo, pero si tuviera que definir globalmente el autismo, ¿cómo lo definirías? En realidad no se habla de grados, la palabra es espectro del autismo, ¿sí? Por eso es que todos los niños o las personas dentro de las condiciones del espectro del autismo presentan características diferentes. Se habla de que hay niños que dentro del mismo espectro del autismo hay niños que tienen lenguaje, hay niños que no tienen lenguaje, hay niños que tienen también alguna discapacidad intelectual, hay niños que no, hay niños que presentan mayores desafíos a nivel motor, hay niños que no, es decir, es un espectro, la palabra bien lo dice, ¿no? Tenemos una ¿Pero todos inmensa. engloban eso de autismo? Sí, en realidad para considerarlo dentro de las condiciones del espectro del autismo tenemos que tener 3 características principales, que es dificultades en la interacción social, dificultades en la comunicación y dificultades en el juego. Son personas o son niños que habitualmente, bueno, recién lo veíamos en el spot, ¿no? Que cuesta jugar con ellos, cuesta interactuar. Recibimos muchos papás que nos dicen, yo no sabía cómo jugar. Le hacía una sonrisa o dialogaba, le decía algo y no tenía ninguna respuesta. Lo llamaba por su nombre y no me respondía.
tenía algún juego repetitivo, como por ejemplo, nosotros nos gusta poner el ejemplo del autito porque habitualmente nosotros vemos a niños jugar con un auto en forma convencional y muchas veces estos niños tienen intereses más restringidos o más particulares en donde solamente ven girar la rueda del auto, ¿no es cierto? O alinear diferentes objetos, clasificarlos por color, clasificarlos por forma. Es decir, los padres ya desde temprana edad se pueden ir dando cuenta de estas cositas en donde, bueno, alguna consulta tenemos que hacer. ¿Y en qué momento, no sé, en qué edad se pone de manifiesto? ¿Cómo se pone de manifiesto eso? ¿Cómo papá, mamá, la tía, el abuelo, dice, che, el hermano, che, me parece que es muy difícil eso, ¿no? Y hay que estar atentos siempre a los primeros signos de intercambios sociales. Nosotros siempre decimos que en realidad nosotros nos comunicamos mucho antes de hablar. Un bebé, cuando le están cambiando el pañal o cuando tiene las primeras interacciones, el papá le habla y el bebé responde por medios de sonrisas, de gestos, de señas. Entonces tenemos que estar muy atentos a eso, ¿no? A los primeros signos del lenguaje que no tenga que ver con el lenguaje verbal, perdón, a los primeros signos de comunicación que no tienen que ver con el lenguaje verbal. Si nos mira a los ojos, si responde cuando lo llamamos, si cuando le hacemos algún intercambio verbal de repente nos sonríe, se da vuelta, no señala con el dedo. Generalmente decimos que estén atentos desde que el niño nace, pero cerca del año y medio es donde más atentos tenemos que estar, porque es ahí donde los papás también empiezan a preocuparse que, bueno, de repente el niño no dice ninguna palabra. Y mucho antes de la palabra seguramente ya haya habido algún signo más claro en donde se veían ya algunas dificultades a nivel de interacción social. ¿Y cómo se mejora? Porque me dijiste, desde que nace hasta que muere va a estar con ese problemita, no sé cómo llamarlo, no quiero decir enfermedad. Condición. Con esa condición. Bien, listo, con esa condición. Entonces, se mejora, se alivia, se va para otro lado, no sé cómo preguntarte. En realidad, con esta campaña que estamos haciendo con el puerto de Bahía Blanca, que aprovecho también a agradecer junto a PADEA, que es una escuela para niños con autismo acá en Bahía Blanca, intentamos esto, poder visibilizar. En un primer momento la escuela APADEA o el Círculo de Padres y Familiares, no sé si lo sigue haciendo, funcionaba en un lugar de ahí del Pena. Sí, sigue funcionando ahí. Sí, sigue funcionando ahí. Lo importante siempre es detectar tempranamente, porque cuando antes detectemos, más allá de que uno le pueda poner o no el nombre de autismo, cuando antes detectemos que algo está desviado, por decirlo de alguna manera, del desarrollo, de lo que uno espera para la edad del niño, mejor es el pronóstico para el niño y para la familia, porque ahí empezamos a intervenir desde diferentes disciplinas. Yo siempre digo que en el autismo somos muchos los que estamos interviniendo, ¿no? Puede ser una psicóloga, una fono, una terapista ocupacional, una psicopedagoga, y empezamos a trabajar con las familias. Y creo que esto es lo más importante y lo que marca el pronóstico del niño, poder darle herramientas a los papás para ver cómo ellos pueden jugar mejor con sus hijos, cómo se pueden comunicar mejor, qué hacer frente a un berrinche o frente a alguna crisis. Entonces, a medida que, una vez recibido el diagnóstico, a medida que vamos avanzando en el desarrollo, siempre el pronóstico es bueno. Porque si empezamos a intervenir tempranamente y la familia, la escuela y los involucrados con ese niño tienen las herramientas adecuadas, bueno, el desarrollo por supuesto va a ser mejor. ¿Y esas herramientas que utiliza la familia, la escuela, también las puede utilizar el chico? ¿Las aprende a utilizar para interactuar con otros, jugar como juegan los otros, o se hace muy difícil? Sí, siempre nosotros hacemos unos talleres en la Fundación CIAN, en CIAN, que es un centro integral de atención al niño, en donde les enseñamos a los papás a jugar y siempre decimos, bueno, lo primero es empezar a jugar a lo que el niño quiere jugar, ¿no es cierto? Antiguamente, en los comienzos de lo que es el tratamiento para niños con autismo, se sacaba lo que, bueno, si estaba como muy concentrado con ese juego, se corría ese juego y se hacían cosas más a nivel de conducta, más repetitivas, que eran buenos, yo siempre digo, eran buenos repetidores, pero poco de interacción social. Ahora lo que se intenta hacer es que los papás se enganchen en ese juego que está haciendo el niño. Entonces, si el niño está viendo girar la rueda del auto, bueno, empezar a ponernos a su altura, a girar la rueda con él, esperarlo a ver qué intercambio comunicativo tiene el niño. Entonces, siempre ellos van apropiándose de diferentes cosas y aprenden de una manera más, donde el vínculo está primero, ¿no? Donde la interacción está primero, no se vuelven repetidores. Lo primerísimo es trabajar el vínculo.
Por eso vuelvo a preguntarte, ¿se mejora, esa condición se va mejorando con el paso del tiempo? Sí, siempre. Y la sintomatología va cambiando también. No es lo mismo la sintomatología que presenta un niño de 1 año y medio, 2 años, a la sintomatología que presenta una persona adulta o un niño de 12, 14 años, en donde quizás... Y ese niño que tiene esa condición, llegado a la edad adulta, digamos, ¿cómo desarrolla su vida sin ningún tipo de problema? ¿Sabe, se da cuenta, es consciente cuando llega justamente a la edad de tomar conciencia de lo que le pasa o no? Bueno, siempre hablamos dependiendo de dónde estemos posicionados con esa persona, ¿no es cierto? Como hablamos de que es un espectro, hay que ver si esa persona tiene lenguaje o no tiene lenguaje, tiene algún desafío a nivel intelectual. ¿Hay chicos dentro o no del espectro del autismo que no pueden articular el lenguaje? Sí, hay también. Pero bueno, hay muchas personas que tienen una vida completamente funcional, que llegan a carreras universitarias, a hacer una vida independiente, a formar una familia y que presentan solo algunas sutilezas a nivel del lenguaje o a nivel de no entienden los chistes, no entienden las ironías, les cuesta también mirar a los ojos. Nosotros muchas veces cuando hacemos el diagnóstico de algún niño, el papá siempre dice, ay, a mí me parece que yo también algo de esto tengo, ¿no? Porque antiguamente no se hablaba mucho del autismo y por eso estamos visibilizándolo. Porque este papá quizás si desde temprana edad hubiese tenido las herramientas o las estrategias adecuadas, quizás su desarrollo hubiese sido distinto también. Y digamos, quien tiene vuelvo al espectro, me quedó claro, a la condición del autismo, digamos, aquel que no puede coordinar el lenguaje con digamos, porque esto es un proceso mental el lenguaje, ¿verdad? Sí. Que se aprende de chiquito. ¿No se aprende nunca quien aparece con eso o lo va desarrollando en cuentagotas pero puede zafar? ¿Se entiende? En realidad nosotros siempre nos referimos al lenguaje verbal, ¿no es cierto? Sí. Y hay otros métodos de comunicación que no sea el lenguaje verbal. Entonces hay otros sistemas que se llaman sistemas aumentativos o alternativos de la comunicación, en donde, por ejemplo, uno es por intercambio de imágenes, donde le vas enseñando al niño que no desarrolla el lenguaje verbal a pedir las cosas, sus necesidades o sus deseos por medio de imágenes. Entonces hay otras formas de comunicar que no sea solo el lenguaje verbal. Bien. ¿Y hasta ahora te ha dado tu tarea, te da satisfacciones o más o menos? Es muy gratificante, muy gratificante. Si no te hubieras dedicado a otra cosa. Sí. No, es muy gratificante. Bueno, desde que yo llegué a Bahía creamos lo que es la Fundación CIAN, en donde recibimos a muchas familias, porque insisto en este concepto, lo más importante es trabajar con la familia, ¿no es cierto? Poder primero empatizar. ¿Por qué? Porque la familia está 24/7 con ese niño, entonces la familia tiene que tener las herramientas. Todo es un buen momento para poder interactuar con nuestros hijos. Entonces el momento del baño, el momento de la comida, el momento de ponernos a jugar. Uno cuando va, lo más gratificante es a medida que vos vas avanzando en el tratamiento con un niño y le das las herramientas a los papás me dicen, ahora sí puedo jugar con él, ahora me mira a los ojos. Ahora tengo un juego de ida-vuelta, entonces, ¿cómo no va a ser gratificante eso? ¿Y en la escuela? Y en la escuela, bueno, hablando del espectro también es diferente, digamos, cada niño tiene su escolaridad. Generalmente arrancamos con la escuela de nivel, se llama o el jardín de nivel, que es el jardín que todos conocemos, y después se le van dando los apoyos necesarios, ¿no es cierto? O sea, lo que nosotros intentamos es no hablar de inclusión, sino de convivencia. Porque cuando hablamos de inclusión ya estamos dando entendido que hay alguien que está excluido. Entonces intentamos hablar de convivencia en este mundo neurodiverso. Todos tenemos mentes diferentes y pensamos y sentimos de manera diferente. Entonces, bueno, con la escuela pasa un poco lo mismo. Intentamos darle los apoyos que necesita ese niño para estar lo mejor posible en su contexto escolar, teniendo en cuenta el perfil de ese niño. Cuando hablamos de perfil, hablamos de tener en cuenta si es un niño que presenta lenguaje, a nivel sensorial, si es un chiquito que por ahí le molestan los ruidos, le molesta que lo toquen. A nivel sensorial, bueno, es un mundo dentro de lo que es el espectro del autismo, pero bueno, ya se sabe que desde lo que se llama la integración sensorial, de los 7, 8 sentidos que conocemos desde la integración sensorial, presenta características diferentes. Entonces puede ser, se habló mucho tiempo esto de la pirotecnia, bueno, que ahora también se habla de las personas con autismo porque presentan muchos, esto es lo que llamamos hipersensibilidad auditiva. Bien, a ver si se entiende lo que te quiero preguntar. Si meto la pata o parezco muy grosero, corregime. Dale. Pero digo, daría la sensación que a veces de esto mucho no se hablaba. ¿Por qué? Porque no se había estudiado, porque la familia lo escondían, porque no admitían que podía haber ese problema en el seno de la familia. ¿Por qué?
¿O uno está equivocado en esa mirada? Yo creo que se sabía poco también. Es como todo. Cuando uno está desinformado también le tiene miedo, ¿no es cierto? Claro, claro. Entonces por ahí antes había poco diagnóstico también, o se sabía poco acerca del autismo. Y creo que esto de poder hablarlo, poder informar, por eso estas campañas son tan importantes, para que el resto de la sociedad sepa, tenga herramientas y no tenga miedo. Porque cuando uno sabe y actúa en consecuencia, tenemos cuando una uno tiene información, puede modularla y tomar decisiones en consecuencia. Si no la tiene, no sabe para dónde agarrar. Exactamente. Ahí te están mirando, no sé si muchos, pocos, la verdad uno siempre cree, como le dije al profesor, que te están mirando mucho. Decí lo que tengas ganas de decir. Bueno, que en 30 segundos, 40. Bueno, yo siempre digo que hay que tener una sociedad cada vez más amable, y lo que pedimos desde Fundación CIAN y desde las personas que trabajamos con el autismo es que seamos amables, más allá de poder saber o no cómo tratar a un niño y a esa familia. Lo primero es, bueno, preguntarle qué necesitas y en qué te puedo ayudar, y a partir de ahí ser amable con el niño y con la familia. Decir, digamos, dónde funcionan, cómo funcionan, de qué hora. De pronto puede ser de interés para mucha gente que te está viendo. Nosotros funcionamos en Celarrayán 1650, estamos hace 13 años, es un centro integral de atención al niño donde hay un área más médica de toda la parte pediátrica y un área más terapéutica en donde somos diferentes terapeutas, como te decía recién, psicólogos, psicopedagogos, fonos, terapistas ocupacionales, kinesiólogos, que trabajamos con niños con desafíos en el desarrollo. Y tenemos una parte de fundación que es donde damos becas a niños sin cobertura social y sin posibilidades económicas, porque son tratamientos, no solo que son tratamientos costosos, sino que generalmente se necesita de muchos profesionales para abordar a un niño dentro del espectro del autismo. ¿Y APADEA funciona en el PENA? Y APADEA sigue funcionando en el PENA, la parte de esa es la escuela. asociación de padres, ¿no? Sí, lo maneja una asociación de padres, y después tiene el centro de día que funciona en otro lugar, pero no está ahí físicamente en el PENA. Gracias por haber venido. Gracias, muy amable por la invitación. La licenciada Donato con nosotros, listo, punto final. Si le pareció interesante, el próximo lunes estamos otra vez aquí con otros temas, claro, a las 9 de la noche. Gracias.